Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a continuar con el estudio de las propiedades químicas de los hidratos de carbono, revisando específicamente las reacciones que experimentan estos compuestos. Los azúcares, como la D-glucosa, pertenecen a la familia de las llamadas aldohexosas. ¿Por qué? Porque en el carbono 1 tienen un grupo aldehído, de ahí viene aldo, y hexosa porque tienen 6 átomos de carbono. Ahora, las aldohexosas pueden ser oxidadas por oxidantes suaves, como el cobre más 2. El ion cobre más 2 oxida al carbono 1 de la glucosa y lo transforma en un grupo carboxilo. En este caso, la de glucosa, al oxidarse, se transforma en gluconato, en este caso de gluconato. La oxidación del carbono 1 que experimentan en este caso las aldohexosas, es dependiente de oxidantes suaves. El cobre más 2 puede ser considerado como un oxidante suave. Y esta oxidación es específica para azúcares que tienen grupos aldehídos. Ahora bien, los azúcares que pueden ser oxidados reciben el nombre de azúcar reductor. Y el término azúcar reductor es muy usado en la química. Incluso los carbohidratos a veces se clasifican entre reductores y no reductores. Bien, una de las posibilidades de usar cobre más 2 como agente oxidante es el reactivo de Fehling. Y en el reactivo de Fehling, el carbono aldehídico se oxida básicamente a un grupo carboxilo. Ahora, cuando se produce la oxidación del aldehído al grupo carboxilo, el cobre más 2 se reduce a cobre más 1. Y en el medio que se produce la reacción, que es un medio fuertemente alcalino, lo que ustedes van a tener es que el cobre más 1 forma el óxido de cobre 1, el cual genera un precipitado con un fuerte color rojizo. Entonces, en este tipo de reacción, el reactivo, que es de color azul, recuerden que el cobre más 2 tiene una coloración azulada, tenemos un cambio de una solución de color azul a una mezcla, en realidad, a una mezcla de un precipitado que da un fuerte color, color rojo ladrillo. Este es un test muy utilizado para identificar azúcares con grupo aldehído. La glucosa da la reacción positiva. La fructosa, que es una cetosa, ojo, no es una aldohexosa o aldosa, también da la reacción. Y la sacarosa no da la reacción. Con respecto a la sacarosa, vamos a hablar después de por qué la sacarosa no es un azúcar reductor. Sin embargo, la fructosa, que uno no esperaría que diera la reacción, porque tiene un grupo ceto, sí la da. Bueno, ustedes ya conocen la composición del reactivo de Fehling. Ustedes tienen que calentar la muestra que están testeando, la muestra que contiene el aldehído, el grupo aldehído, y si se observa un precipitado de color rojo ladrillo, es que estábamos en presencia de un grupo aldehído. Entonces, este tipo de reacciones es específica para detectar aldehídos, porque las cetonas, perdón, no lo dan. Ahora, en un solo comentario, en realidad se utiliza una mezcla de sulfato de cobre, cúprico, cobre 2, con tartrato doble de sodio y potasio que mantienen soluble
al cobre más 2, porque en el medio fuertemente alcalino, este cobre puede eventualmente generar reacciones no deseadas y dar un precipitado. Bien, el otro reactivo que se utiliza con grupos aldehídos, con azúcares que contienen grupos aldehídos en el carbono 1, es la reacción de Tollens, en la cual en vez de utilizar cobre más 2 como agente oxidante, utilizamos simplemente plata, ion plata, plata más 1 como agente oxidante. La plata más 1, al reducirse a plata metálica, plata 0, oxida al carbono del grupo aldehído a un grupo carboxilo. Y como estamos haciendo la reacción en medio amoniacal, porque tenemos hidróxido de amonio, se forma, en este caso, la sal de amonio. Bueno, y la reacción yo ya se las había indicado anteriormente. Los aldehídos, cuando se oxidan por acción del reactivo de Tollens, generan plata metálica. Y la plata metálica se deposita en el fondo del tubo, formando esta capita de plata metálica muy bonito. Bien, vamos a explicar ahora por qué la fructosa no da da la reacción con el reactivo de Fehling y también da la reacción con el reactivo de Tollens. Bueno, ustedes saben que la fructosa, la forma lineal de la fructosa tiene un grupo carbonilo en el carbono 2. En el carbono 2, además, es el que reacciona, este carbono del grupo carbonilo, el que reacciona con el OH para formar, en este caso, un hemicetal cíclico. Recuerden que cuando un alcohol reacciona con una acetona, se produce un hemicetal, mientras tanto que cuando el alcohol reacciona con el aldehído, se produce un hemiacetal. En este caso estamos hablando del hemicetal. Y el hemicetal en este caso es cíclico. ¿Por qué? Porque este oxígeno del OH que está unido al carbono 5 ataca nucleofílicamente al carbono del grupo carbonilo, generando el ciclo. Se produce un reordenamiento en este doble enlace y ahora este oxígeno toma un hidrógeno que viene del mismo nucleófilo para generar un grupo OH. Ahora, en este caso yo les muestro la estructura cíclica del anómero beta. Ojo que en este caso el carbono anomérico es el carbono 2. No es como en el caso de la ciclación de los aldehídos, que les mostré anteriormente, donde el carbono anomérico era el carbono 1, el mismo carbono del grupo aldehído. Entonces, en este caso tenemos el anómero beta, porque el CH2OH del carbono 1 está al lado contrario del CH2OH del carbono 6, al lado contrario con respecto al plano de la azúcar, ¿cierto? En el anómero alfa vamos a tener el CH2OH, los dos CH2OH al mismo lado del plano del anillo del ciclo, de la forma cíclica de la fructosa. Bien. ¿Por qué la fructosa da la reacción? Simplemente porque experimenta la tautomería cetoenólica. Recuerden que las formas cetos de aldehídos y cetonas se pueden reordenar debido a la migración de un hidrógeno, por ejemplo, en una forma tautomérica a la que denominamos enol. En el enol tenemos un doble enlace carbono-carbono y el oxígeno que originalmente formaba parte del grupo carbonilo, ahora tiene unido un hidrógeno. El hidrógeno que en este caso migró, se transfirió desde el carbono hasta el oxígeno. Bien, para explicar por qué las cetosas pueden dar la reacción de Fehling,
vamos a recurrir a la tautomería cetoenólica. Aquí tenemos la estructura de una aldosa. La aldosa tiene un grupo carbonilo aldehídico, un carbono aldehídico en el carbono 1, ¿no es cierto? Y obviamente asociado al carbono 2 hay un grupo OH. Ahora, en esta tautomería, lo que ocurre básicamente es que este oxígeno, perdón, este electrón, el doble enlace del grupo ceto, se mueve de manera tal de que salta sobre el oxígeno, generando una carga extra negativa. Esto le permite a este electrón, el que estaba uniendo el hidrógeno, generar un doble enlace. Entonces aquí tenemos una estructura de doble enlace carbono-carbono. Y bueno, esto produce la salida de este hidrógeno en forma de un protón. Ahora, esta estructura con doble enlace carbono-carbono sufre un reordenamiento tal de que ahora el hidrógeno que estaba unido al oxígeno se asocia con esta carga negativa extra que tiene el oxígeno para formar un grupo OH. De manera tal de que tenemos aquí, en este caso, formado nuestro enol. Finalmente, este enol sufre un último reordenamiento donde como quedó un electrón vacante debido a que este hidrógeno saltó sobre este otro oxígeno, este electrón vacante forma un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces se forma aquí un grupo ceto. Y ahora, como se reordenan los electrones, se forma el doble enlace, entonces este electrón se ve obligado a depositarse sobre el carbono para respetar la tetravalencia del carbono. Y este carbono ahora, que tiene una carga negativa de más, puede unir un hidrógeno al protón que originalmente salió para formar, fíjense ustedes, una cetosa. Entonces las aldosas, a través de la tautomería cetoenólica, se pueden transformar en cetosas y viceversa. Esto es lo que ocurre con la fructosa. La fructosa en medio básico, la fructosa puede experimentar tautomería, de manera tal de que este carbono, el carbono carbonílico, adiciona un OH y lo puede hacer de dos maneras, de manera tal de que se forme un OH hacia el lado derecho, en este caso se forma la D-glucosa, y también se puede formar el OH al lado izquierdo, por lo que se genera otra azúcar de la familia de las aldohexosas, la D-manosa. Entonces, en el fondo, las que dan la reacción de oxidación del carbono aldehídico no es propiamente tal la fructosa, sino que son las aldohexosas, la glucosa o la manosa, que se generan en el medio de reacción, cuando ustedes tratan la fructosa con el reactivo de Fehling. Recuerden ustedes que esta reacción ustedes la hacen en medio alcalino. El medio alcalino favorece la tautomería ceto-enol en las condiciones que se está realizando la reacción de oxidación. Entonces, en forma general, ustedes pueden dar cuenta de la reacción de la fructosa por la tautomería cetoenólica, que transforma a la fructosa en una aldohexosa. El OH puede quedar a ambos lados, a la derecha o a la izquierda, existe la misma probabilidad. Y esto explica que esta aldohexosa pueda
dar la reacción de Fehling y también que pueda dar la reacción de Tollens con plata. En este caso también tenemos la posibilidad de generar glucosa o manosa de la fructosa. Muchas gracias.